Bueno, hoy voy a intentar explicar un poco la teoría de los temas de globalización y el mundo de la vida. Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a hablar un poco de la noción de Estado y posteriormente voy a relacionarlo un poquito con la globalización y finalmente con el mundo de la vida, según los textos de Jessop y Viviorca. Entonces, en primer lugar, quería definir un poco cómo es difícil estudiar la noción de Estado por parte de la teoría de la doctrina, dado a que se le da siempre un enfoque o que se busca dar una definición y es complejo definir una noción como el Estado sin no ser capaz de delimitarlo o de limitarlo lo suficiente. Entonces, el autor Jessop nos propone un enfoque que él dice que se llama enfoque estratégico racional, y a partir de este enfoque él nos plantea una definición del Estado como una condensación de instituciones o medidas, un equilibrio de fuerzas, y explica el problema de la definición de un concepto como tal. Entonces, también plantea unas definiciones desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva institucional y desde una perspectiva de formaciones sociales. Considera que el Estado es una idea que es una base, es decir, que a partir de ella surgen otras definiciones. Y considera que es por eso que es tan importante lograr una adecuada definición del concepto de Estado, ya que a partir de ella van a surgir otras definiciones importantes a partir de esta. Entonces dice que el Estado, algunos doctrinantes lo toman como sujeto. Sin embargo, esto está errado porque los sujetos son en sí los individuos, y este no actúa, no debería actuar como sujeto, sino como un ente cambiante, un ente que va evolucionando y se va adaptando sus instituciones, sus fronteras, sus poderes, el ejercicio de la fuerza. Entonces es un ente que evoluciona. De la misma manera, plantea que el Estado tiene 3 características. La primera siendo el territorio, la segunda siendo la población y el tercero siendo un aparato, en sí como las instituciones que maneja. Y estas 3 están en una constante evolución. Estos 3 elementos que señalé aquí. También otros doctrinantes plantean que existen elementos adicionales tales como la soberanía, unos proyectos, el poder coercitivo, entre otras. Además, plantea que este elemento histórico que había mencionado por aquí se remonta a las ciudades-estado. Esta es una idea que la podemos relacionar ampliamente con la globalización y la disminución o el aumento de las fronteras, o sea, la disminución en que se vuelvan menos definidas, pero que se amplíen en sí mismas.
Y plantea entonces los estados-ciudad, los imperios, etc. Y plantea que el Estado es un proceso. Esta es una idea muy importante. El Estado como un proceso, como un sistema interestatal. El autor considera que es completamente errado abordar la idea del Estado a partir de una perspectiva ideológica, desde una perspectiva que no se relaciona en sí con las realidades sociales. Es muy importante tener en cuenta estas realidades. Y el poder, cómo el Estado ejerce este poder sobre sus ciudadanos y cómo maneja las instituciones que ocupa. Es a partir de estudios empíricos que se logra estudiar el colapso del Estado dado a cómo él ejerce este poder. Y por eso es necesario darle un enfoque, como lo dije anteriormente, estratégico relacional, en el cual se ponga en perspectiva un contexto social y se privilegie, entonces el Estado decida tomar estrategias para privilegiar actores, para privilegiar instituciones, para privilegiar otros aspectos tales como la relación con el individuo, las fuerzas que ejerce, si decide tomar una estrategia capitalista, si decide tomar otra estrategia. También es muy importante este concepto estratégico, que también lo podemos relacionar con la globalización. El Estado adopta una estrategia en dos sentidos. El Estado como estrategia, entonces como esta, y el Estado un lugar donde hay estrategias. Entonces el Estado puede adoptar, digamos, una estrategia donde privilegia más una entidad que a otra, por ejemplo, no sé, capitalismo, una economía en cierto sentido, o donde hay estrategias, es decir, cómo se relaciona en sí como individuo dentro del Estado, o sea, cómo se relaciona con el individuo. ¿Cómo relaciono lo anterior con el tema de la globalización? Entonces lo voy a poner por acá. ¿Qué es la globalización? Entonces, entendemos la globalización como un concepto que surge desde la posmodernidad y se destaca por ser un cambio histórico o una crisis de la modernidad. Y esta no se salva de críticas. Entonces la globalización, ¿cómo se relaciona con todo lo que les mencioné del Estado? Pues precisamente la globalización es esa falta, ese margen que se reduce de las fronteras de los estados. Los estados empiezan a tener unas interconexiones, como lo dije, como un estado, como progreso. Ese progreso se relaciona con la globalización, puesto que el Estado progresa y se relaciona con otros, dinamiza su culturalidad, su riqueza, la vida de su población, etc. Se llama también como un fenómeno económico y político muchas veces lo relacionan con una ideología, cosa que es fuertemente criticada. Entonces esta noción de fronteras es bastante importante, ya que estas se ven reducidas, y un capitalismo flexible. Es dada la idea de este capitalismo flexible que pueden resultar unas exclusiones, entonces se van a ver unos actores excluidos de esta noción de globalización y se van a ver unos estados o unas personas entre los estados que van a estar excluidas. Lo podemos relacionar, por ejemplo, con Marx y la clase trabajadora que se encuentra excluida, por ejemplo. Esto lo relacionaría yo con el mundo de la vida, en tanto en que, como nos dice Becker, existen unos agentes que son excluidos, que se llaman outsiders.
porque el mundo de la vida explica a partir de las vivencias y las experiencias que hay personas que no logran entrar en ese sistema macro del Estado y hay que entenderlo más desde un sistema micro. Es más fácil entenderlo todo desde un sistema micro, ya que no todo entra en las teorías. Nos plantea un outsider que sería una persona que no entra en este capitalismo flexible, como una persona que no puede adaptarse a las normas sociales o que puede padecer algún síntoma patológico, alguna enfermedad, una persona que se encuentra desviada y se encuentra en un grado de marginalidad. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en la vida real? ¿Cómo lo podríamos ver a través de una experiencia? Mi compañero Andrés lo va a explicar con un ejemplo y lo vamos a ilustrar de esta manera un poco ilustrativa y confusa. Así es, Juanita, muchas gracias por la presentación. Entonces, con ese trasfondo teórico que se nos presenta, vamos a abordar dos temas y para dar una dinámica vamos a abordar dos temas desde la misma problemática, pero con los dos diferentes enfoques que esta puede dar. Primero vamos a hablar de la globalización y el tema central va a ser hablar de la migración como tal, la crisis migratoria que se vive hoy día. Entonces primero vamos a hablar de la globalización y en primera medida la globalización como consecuencia también de esa, como consecuencia, como causa de esa crisis migratoria. Entonces primero hablamos de las primeras causas, es la globalización como idea que se ha llevado al mundo de difuminar las diferentes distancias de los países o las diferentes fronteras de los países, haciendo que la interconexión y el mundo de la interfaz nos haga conectarnos rápidamente entre diferentes países. Entonces lo que sucede en esta parte del continente afecta a la parte superior del continente y lo que sucede allá afecta directamente a otras, a lo que sucede en Japón, lo que sucede en sea desde un factor económico con las caídas o subidas de las diferentes bolsas del mercado o con sucesos sociales que tengan una repercusión directa. En eso vemos que hay dos puntos esenciales. El primero es la ruptura que propone esta misma idea de la globalización, la ruptura a la idea, a su carácter histórico, como, sí, em, de las ciudades-estado y de estos elementos, de acercar más a las diferentes poblaciones y las diferentes culturas. Esto también ya termina de ser esa gran ruptura con el mundo, con el mundo de la modernidad o con el mundo previo a la modernidad, de un mundo muy rígido en sus estructuras estatales, muy rígido en la conformación de uno de esos elementos como la nación, el territorio y el poder. Entonces la nación se convierte en un elemento mucho más etéreo. Segundo, vemos la adaptación de lo que si optamos por revisar el modelo, como sabemos que no hay, como bien nos decía Juanito, no hay una sola idea de Estado, si nos decimos adoptar el modelo estratégico, pues esto también la ha llevado a que dentro de la globalización estas mismas dinámicas por diferentes aspectos se lleguen a dar unos cambios en los módulos o en los módulos o estrategias de producción, estrategias de desarrollo estatal o del ejercicio propio del Estado. Entonces, lo que aquí también sucede es que, como bien decíamos, esta primera parte se puede definir un poco en lo que es el efecto mariposa, pero un efecto mariposa mucho más tardío. Entonces son muchas decisiones o implementaciones de lo que ha sido la globalización en primer momento, que es trasladar esa idea para conectar todo el mundo. Estos mismos traslados de idea y de occidentalización del mundo no occidental también han llevado a grandes crisis como las que se han visto, las crisis propias de unas democracias en establecimiento, como un gran ejemplo, pues toda la situación que se vive con los países de Centroáfrica y en la parte pues norte de África, lo que fue desde el 2010 la primavera árabe.
los diferentes cambios, independencia iraní y demás figuras que han hecho que las situaciones sociales se conviertan en un espacio, una oportunidad para que esto de muchas veces las migraciones y es revertir un poco el balance. Lo que se trata de revertir que la idea que se trajo y todo ese progreso que se trajo pues mantiene la idea de un progreso. Entonces cuando hay unas fallas en los sistemas que se han tratado de implementar, se trata de ir al sistema original. Todo esto diciendo como, bueno, la globalización nos permite acercarnos, lo que sucede allá nos impacta acá, entonces vemos, esta es la forma física directa, no desde la economía, sino un hecho social directo que permite evidenciar cómo una cosa puede afectar a la otra y cómo se puede em, devolver un elemento puntual. Esto no solo sucede, digamos, con los países de África, sino que también en la otra gran frontera del mundo, que es la frontera de nuestro continente, la frontera entre el norte y el sur, la frontera del sur de Estados Unidos. Se ve también un poco esta influencia, este exceso de influencia durante los años previos, durante el final del siglo previo, consecuencia de la Guerra Fría, esta gran influencia paternalista de Estados Unidos dentro de las políticas y dinámicas sociales de Latinoamérica. Hoy se están revirtiendo un poco estas ideas y este intento de globalizar una idea profunda de occidentalización de progreso los mantiene hoy día como un faro social, una idea del sueño americano que se traduce en esto y tiene una gran movilización. Pero entonces, bueno, vamos a ver el segundo elemento rápidamente. El segundo elemento es respecto del tema de los outsiders y es qué pasa ya después de que la puerta está abierta y de que entran los migrantes a los diferentes países. Pues bueno, respecto de estos temas se puede tomar de fondo fáctico a Becker, pero hay autores modernos que han desarrollado el tema, como Bauman, como Zizek, y estos pues han tratado mantienen lo que es nos hablan un poco de esa marginalidad que se vive respecto de las personas que ingresan a los diferentes países, teniendo en cuenta que no son un número para nada menor. 21 millones de personas hoy, o sea, 21 millones de personas hoy día, o sea, el 4.9% de las personas habitantes o ciudadanos de la Unión Europea no son europeos. Esto ya presenta un cambio que, si bien puede ser una minoría, presenta cambios y en las diferentes costas del sur tiene mucho más impacto porque son las ciudades que reciben a los migrantes o por donde entra la gran migración. Pero entonces aquí él nos habla de un factor que podemos relacionar con muchos aspectos, los outsiders, y en Bauman podemos hablar de los extraños, como él habla en su libro Extraños tocando la puerta. Entonces habla de esos extraños porque pues son realmente eso, una idea marginal que entra y que se ve en conflicto con las primeras personas que suceden ahí. Es como, para explicar esta parte utiliza la fábula de Esopo, del filósofo griego, y es la de las liebres y las ranas, donde, donde las liebres ocupaban su espacio y las ranas, por una situación determinada, se mueven hasta ese espacio donde están las liebres y allí se hace mucho, o sea, son los extraños, chocan, se da un cambiante y se ve como una de las partes de las liebres decide adaptarse un poco a eso, cambiar su estilo de vida, y otra que se resiste a cambiar su estilo de vida, que eran las más afectadas, son las que más crean estos movimientos como antimigratorios o la mixofobia, que son los cambios culturales propiamente. Entonces ahí se explica a grandes rasgos ese elemento. Entonces, bueno, muchas gracias. Esas son las explicaciones, pasando por encima y dejando bastantes detalles, pero queriendo ser íntegros en lo que se planteaba. Gracias.